Bienvenidos a la cuarta sesión de este curso Bases para invertir en acciones. Hoy vamos a ver otras alternativas de inversión y su relación con las acciones. Hablaremos un poco de los ADRs, ETF, del ciclo económico, renta fija, de dólares para el mercado colombiano. Así que estaremos tocando las generalidades del comportamiento de estos activos. Por eso tenemos que iniciar con política monetaria y el ciclo económico. Después pasaremos a la inversión en renta fija, después inversión en dólares, ETF y por último los ADR, American Depository Receipt, de donde tendremos la oportunidad de mirar acciones internacionales. Bueno, iniciemos con la política monetaria. Las dos variables más importantes para los inversionistas suelen ser inflación y tasa de interés. Ya conocerán por qué. Y es que de esta tasa de interés de referencia, conocida como la tasa de intervención en Colombia, es determinada por el Banco Central, que en este caso es el Banco de la República, quien tiene como misión mantener controlada la inflación, mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana, al igual que velar por el crecimiento de la economía. La idea es llevarnos hacia un crecimiento estable en el largo plazo. Para ello va a definir la tasa de interés de referencia y la cantidad de dinero circulante en la economía. Dependerá de la cantidad de dinero si vamos a tener presiones inflacionarias o no, o si vamos a incentivar también el nivel de crecimiento económico. La idea del Banco de la República es que si la economía está hoy en este punto, que en 50 años tengamos una economía con mayor nivel de crecimiento, cada vez crezca más la economía y a lo largo de la historia, imaginemos estos 50 años, a lo largo de la historia lo que vamos a tener son ciclos económicos. Hay momentos donde las economías crecen, hay momentos de desaceleración. La idea del Banco de la República y también de la política fiscal de los gobiernos es atenuar el ciclo económico, porque cuando tenemos épocas de crecimiento demasiado altas, demasiado fuertes y sobre todo apalancadas con mucha deuda, crecimos con deuda, pues las caídas pueden ser mucho más fuertes, como se vio en Estados Unidos durante el 2008. Así que las economías son cíclicas y el trabajo de los bancos centrales es atenuar ese ciclo económico para lograr un crecimiento de la economía en el largo plazo. Para ello definirán la tasa de interés y la cantidad de dinero circulante. Ya miraremos cómo funciona ese mecanismo. Y algo importante es que la inflación, sabemos que la inflación es el cambio en los precios de una economía. En el caso de Colombia, la publica el DANE, que cerró el año en 6.7% el año pasado. Una fecha importante para ustedes será de ahora en adelante el 5 de cada mes. El 5 de febrero conoceremos la inflación de enero, el 5 de marzo la inflación de febrero, el 5 de cada mes el DANE nos publica el IPC, la inflación. Y digamos que cuando hay incrementos en la inflación, por lo general lo que vamos a tener son incrementos en la tasa de interés de referencia, porque lo que tiene que hacer el Banco de la República es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Así que las economías son cíclicas y vamos a revisar qué es eso del ciclo económico. Bueno, primero vamos a hablar un poco de inflación, el incremento de precios. Cuando una economía tiene un nivel de producción y el nivel de producción es inferior al nivel de demanda, ¿cierto? La oferta es ampliamente superada por la demanda. La gente demanda más de lo que yo puedo producir. Tengo una capacidad para producir 70 zapatos, me están demandando 100. Como yo no puedo producir 100 zapatos, pero la gente quiere consumir zapatos, pues estaría en la posibilidad de subir los precios. Entonces los precios tienden a subir. El incremento de precios me puede generar inflación. De lo contrario, si el nivel de oferta o de producción es superior al de la demanda, pues yo estoy produciendo 100 zapatos y me demandan 70, invertimos las cifras. En este caso, pues yo, oigan, no me compren lo suficiente. ¿Cómo incentivo para que me compren los 100 zapatos? Pues debo disminuir los precios. Así que cuando las economías están con muy buen desempeño, solemos tener una demanda creciente y los precios van creciendo a buen ritmo. Lo importante es que el crecimiento de precios sea moderado, por ejemplo, 3-4% anual, ¿cierto? Pero cuando el crecimiento de precios ya empieza a rondar el 8, 10, 15 o más por ciento, pues empezamos a tener problemas primero porque los ingresos más bajos, las personas de ingresos más bajos van a ver ampliamente deteriorada su capacidad de compra y esto también genera inestabilidad en las proyecciones económicas y en las proyecciones financieras de las compañías. Así que la idea es que tengamos, como veíamos en la clase de ayer, una inflación moderada que el Banco de la República preferiría tener un 3% como su meta. Hoy en día estamos por encima. Y hay una tasa de referencia, la tasa a la cual el Banco Central le presta a los demás bancos. En este caso, si vamos a ver cómo funciona el sistema, tenemos un banco central que es el Banco de la República que le inyecta liquidez
todos los días a los demás bancos, banco 1, banco 2, banco 3. Entonces todos los días inyecta liquidez porque nuestros ahorros que están en los bancos se han convertido en créditos de largo plazo. Así que ellos hacen una labor de intermediación, convierten plazos y convierten montos. Así que si yo abro un CDT me van a pagar el 5%, si paso mi tarjeta de crédito me van a cobrar el 29%. Esa diferencia se conoce como el margen de intermediación. Entonces, como sé que mis ahorros están colocados en créditos de largo plazo, si todos salimos a pedirle la plata al banco al mismo tiempo, ellos no estarán en capacidad de darnos los recursos. Por eso, cuando hay algún tipo de situación de riesgo financiero, como pasó en España, Grecia, en Argentina, se evita, se colocan restricciones de capital. Las personas no pueden retirar ciertos montos de los bancos para evitar que se queden sin capital. Y apoyando también esa función, el Banco de la República todos los días está inyectando liquidez a través de lo que conocemos como el cupo de expansión. Si al banco le sobra plata, él también puede dejarlo en el Banco de la República o los bancos entre sí se pueden prestar recursos. Así que esa tasa del Banco de la República, supongamos que está en 5,25, esa es la tasa a la cual el Banco de la República le presta a los demás bancos. Si él decide incrementar su tasa, supongamos al 7%, pues tendremos un ajuste. En este caso, la tasa de captación, que son los CDTs, nos van a subir al 7% y los créditos también se van a subir, supongamos hipotético, 36%. Si el Banco de la República decide bajar su tasa de interés al 3%, nos pagará menos por los productos de ahorro y las tasas de interés también podrían bajar, las de los créditos. Así que por eso la llamamos la tasa de interés de referencia. Y esa tasa de interés está muy ligada a la inflación. Si la inflación empieza a subir, ¿cierto? El IPC, lo solemos denotar con este símbolo, así que a medida que la inflación sube, también lo harán las tasas de interés. Por eso en Colombia, durante 2015, con el incremento de la inflación, ha venido de la mano el incremento de tasas del Banco de la República. Si la inflación empieza a estabilizarse y disminuir durante el próximo año o durante 2016, lo que veremos es que la tasa del Banco de la República también podría bajar. Así que guarda relación la inflación y tasa de interés. Lo malo es que si subimos tasa de interés, pues el crédito se hace más costoso, el ahorro también, la gente consume más, consume menos, ahorra más, las empresas invierten menos y la economía se desacelera. Si las tasas de interés bajan, las personas ahorran menos, consumen más, las empresas invierten más y las economías crecen. Así que los incrementos de tasas son asociados a desaceleración de la economía, ¿cierto? Cuando subimos tasas, la economía se desacelera y los recortes de tasas sirven para apoyar el crecimiento económico. Así que hay una relación muy estrecha entre la inflación y la tasa de interés. Siempre van en sentido, en el mismo sentido. Bueno, acá hay una pregunta de cómo afecta la tasa de referencia a la tasa de cambio. Ya entraremos en el tema de divisas, por ahora vamos con las generalidades, vamos a acciones y ya continuaremos y hablaremos del tema de divisas. Ahora el punto clave es que las economías son cíclicas, hay un ciclo económico. Y vamos a pintar la economía y vamos a dividir el ciclo económico en 4 partes. La primera etapa se conoce como la recuperación temprana. La segunda etapa se conoce como la recuperación total. La tercera etapa es la recesión temprana. Y la cuarta etapa, la recesión total. Esto hace parte de la teoría de rotación de sectores de Standard & Poor's. Teoría de rotación de sectores de Standard & Poor's. Así que las economías son cíclicas. Hay momentos en que la economía crece, ¿cierto? Tenemos crecimiento económico y ese crecimiento económico decimos que subimos como palmera, caemos como coco. Así que estos movimientos pueden durar en promedio de 6 a 8 años en ascenso. Hay diferentes teorías de ciclo. Y las crisis económicas son horribles. Sí, pues lo bueno es que duran poco, en promedio duran 2 años. Así que las economías son cíclicas, hay momentos para estar muy bien en la economía, hay momentos en que vamos a tener desaceleraciones, unas más profundas que otras. Bueno, las características del movimiento de recuperación temprana es cuando una economía viene de una crisis. Imaginemos que esto continuaría así, o sea, estaríamos en este punto. Después de una crisis, o por lo general, durante una crisis, las tasas de interés bajan. Cuando las tasas de interés llegan a sus niveles mínimos,
Es una buena señal de que la economía posiblemente a futuro se recupere. ¿Por qué? Porque con esas tasas bajas, tarde o temprano las personas van a invertir. Así que tasas bajas permitirían recuperación. Adicional, venimos de una época de pesimismo. Viene la confianza del consumidor. La confianza del consumidor, que está en mínimos, empieza a tener señales de mejora. La confianza del consumidor mejora. Ayer hablábamos que era un indicador líder que nos permite saber hacia dónde va la economía. Y por último, podemos tomar la producción industrial, donde la producción industrial, que también venía descendiendo cifras negativas, empieza a mostrar mejoras. Una época, entonces, donde tenemos mejoras. La tasa de interés también permanece baja y la inflación, importante la inflación, permanece controlada. La idea es que la inflación está en niveles óptimos, no hay presiones inflacionarias. Si ustedes encuentran esas condiciones, es muy probable que el mercado accionario tenga una tendencia alcista. Esa época es cuando las acciones tienden a subir con mucha fuerza. Hemos visto durante los últimos años, después de la crisis de 2008, cómo Estados Unidos llegó a máximos históricos. Así que importante, tenemos una muy buena época para invertir en acciones cuando tenemos una recuperación económica. Y esa época de recuperación económica va a durar lo suficiente hasta que aparezca la inflación. No nos gusta que la inflación empiece a subir. Porque si la inflación aparece, ¿cierto? La inflación aparece, las tasas de interés van a subir. Para esta época, esas son las dos condiciones más importantes. Inflación empieza a subir, tasa de interés sube. Con eso llegamos a la etapa 2 de la economía. Y ya decimos que la recuperación es total. Para esa época, como ya todo está muy bien, la confianza del consumidor se encuentra en niveles máximos. Está muy alto. Y la producción industrial que venía creciendo con fuerza ya no puede crecer más, o sea que su crecimiento es cercano al cero. Se empieza a aplanar, hay un aplanamiento de la producción industrial. Así que es un nivel donde la economía está muy, muy bien. Y aquí pasa algo curioso con los mercados accionarios. Los mercados accionarios dejan de subir, inician un comportamiento lateral. La pregunta es ¿por qué? Hay una frase que vimos en sesiones anteriores que decíamos comprar la expectativa, vender con la noticia. Durante esta época de recuperación temprana se compra la expectativa. ¿De qué? De la recuperación y crecimiento de la economía. No, es que la economía va a estar mejor. Entonces compramos esa expectativa de recuperación. Pero cuando ya estamos en la recuperación, ¿qué sucede? Aquellos inversionistas que consideramos profesionales, que compraron con base en la recuperación, pues ya ven que la recuperación llegó, recuperación total. Y ellos saben que cuando la tasa de interés empieza a subir, pues el crecimiento económico, como lo vimos antes, puede llegar a disminuir en próximos meses o años. Eso los economistas lo llaman como un rezago en la política monetaria. Cuando el Banco Central modifica sus tasas de interés, va a tener un efecto en la economía 6, 8, 12 o hasta 24 meses más tarde. Hay un rezago en la política monetaria. Así que este incremento de tasas de interés no se va a sentir hoy, pero se va a sentir con una desaceleración de la economía varios meses adelante. Así que en esta época los inversionistas profesionales venden y ¿quién compra? Compra el público en general. El público tiene miedo, así que él no es capaz de arriesgarse a apostarle al crecimiento económico, sino que quiere ver las cosas seguras y ya estar seguros de que estamos en una muy buena época es cuando los inversionistas profesionales dicen con la subida de tasas vamos a tener desaceleración. Entonces, el público compra porque las noticias son buenas, pero apenas escuchamos que las tasas de interés van a empezar a subir, el mercado tiende a caer. Acuérdense que cuando las tasas suben, como veíamos ayer, los mercados caen. Y de nuevo, no, pero es que los datos económicos están bien, pero es que van a subir tasas y empezamos a tener ese comportamiento lateral. Así que solemos tener ese tipo de comportamiento durante las mejores épocas de la economía. Y para eso voy a traer una gráfica desde la página de bigcharts.com. Me permite mostrarles lo siguiente. En esta página de BigCharts que ustedes pueden hacer gráficos de acciones internacionales, incluso las colombianas, vean lo que pasó. 2008 fue la crisis, empezó la recuperación y hoy en día, no sé si notan que ya acá nos hemos chocado varias veces con el 18 y no ha podido pasar. Y es probable que cuando se acerque el 16 vuelva y frene la caída. Empezamos a tener un comportamiento lateral. Veníamos subiendo y un comportamiento lateral para luego
dar paso a un comportamiento de caída. Así que la recuperación total es una época donde es muy buena para la economía, pero no tan buena para las acciones. Después vendría la recesión temprana, donde esta subida de tasa de interés tiene su efecto. La economía se empieza a desacelerar. Empezamos a tener una caída en la confianza del consumidor, ¿cierto? Empieza a caer la confianza del consumidor. La producción industrial también empieza a ser negativa, empezamos a tener caídas en producción industrial. Y como la economía está débil, la inflación también tiende a bajar. Al bajar la inflación, las tasas de interés inician también una tendencia a la baja. Es una época donde todo cae, inflación cae, producción cae, confianza cae, tasas caen. Y en ese escenario la bolsa se desploma. Pero se desploma en zigzag. Hay momentos en que después de tanta caída la gente dice, no, pero de pronto vamos a estar bien en el futuro, y tratan de recuperar. No, la economía no mejora, volvemos a caer y así sucesivamente. Iniciamos en lo que se conoce como la tendencia bajista, que el ejemplo de tendencia bajista en este caso es el mercado colombiano. Recuerden, este es el graficador de la plataforma de e-trading de Credit Core Capital. Y vamos a ver el ICAP. El ICAP es el índice Colcap. Y esto es lo que llamamos la tendencia bajista. Hay momentos donde tuvimos la recuperación después del 2008. Esto venía desde un poco más atrás. Y vino el comportamiento lateral, que se conoce como la etapa 2, y el mercado colombiano que se encuentra hoy en día en la etapa 3. Tenemos la etapa de desaceleración. Aquí tenemos entonces claramente el viaje por las tres etapas y lo que se habla hoy en día es de la desaceleración. Esa desaceleración puede terminar pronto, no necesariamente significa una crisis y los mercados pueden recuperar. ¿De qué depende? Del ahorro de los hogares y del ahorro de los gobiernos. En épocas de desaceleración económica, la idea es que los gobiernos gasten para reactivar el crecimiento económico. Si los hogares tenían ahorros, pueden aguantar mejor. Pero si el nivel de endeudamiento de los hogares fue muy alto y los gobiernos tampoco pueden gastar, podemos pasar a la recesión total. Una época muy mala para el mercado. Unas caídas muy fuertes donde la confianza del consumidor se va hacia los mínimos. La producción industrial marca cifras negativas muy fuertes, caídas de menos 10, menos 15. Pero lo curioso es que las tasas de interés empiezan a tocar mínimos. Resulta que la mejor época para comprar acciones es la recesión total, o sea, cuando estamos en pánico, en crisis, ¿cierto? Pero a veces no sabemos cuándo puede ser el final de esa crisis. Ahí es donde Etsy Cota nos habla del famoso cuchillo cayendo. Así que una muy buena señal cuando estamos en crisis para no comprar antes de tiempo es cuando la confianza del consumidor empiece a mejorar. Si la confianza del consumidor muestra señales de mejora, es probable que ya terminemos la crisis y demos paso de nuevo al movimiento de recuperación temprana. Y así vamos década tras década en medio de los ciclos económicos. Veamos cómo Estados Unidos tuvo crisis en 2008, la recuperación, vimos el lateral y vemos cómo Colombia hoy está en la etapa 3 de una recesión temprana en medio de la desaceleración económica. Estos ciclos duran 6 u 8 años en ascenso, 2 años de caída, son muy malos los movimientos bajistas, pero digamos que son parte de la negociación en bolsa. Claramente a través de esta teoría, rotación de sectores, hay estrategias que conoceremos en el siguiente curso. Por ahora simplemente conocemos el ciclo económico. Bueno, veo que hay preguntas en estos momentos, así que vamos con, en el caso Colombia podemos hablar de que estamos saliendo de la recuperación total y empezamos en recesión temprana, está subiendo la tasa de interés. Bueno, hay un tema clave y es que esta teoría fue desarrollada para economías industriales. Hay algo que el FMI llama como el pecado natural para las economías emergentes y es que durante esta época de recesión temprana, y ahí es donde viene el tema del dólar, no lo voy a dejar de lado, vimos cómo las acciones tienen una tendencia y resulta que el dólar en Colombia, esto no aplica para todas las economías, cuando hay crecimiento económico, el dólar tiende a bajar. Lo voy a pintar el dólar en verde. El dólar tiene una relación inversa con la economía y por lo tanto con las acciones. Ayer decíamos que los índices reflejaban la economía, así que el dólar tiene una relación inversa con la economía. Es importante tener en cuenta ese punto. Entonces tenemos una relación inversa con la economía. Cuando hay crecimiento económico, ellos invierten en nuestro país, quieren venir acá, hay crecimiento y el dólar tiende a devaluarse. Cuando hay desaceleración económica, el dólar se
revalúa, nuestra moneda se devalúa porque salen los capitales de nuestra economía. El problema con esta devaluación es que en recesión temprana, cuando todo empieza a caer, la inflación no. En economías emergentes la inflación tiende a subir porque Colombia importa insumos, no, bienes básicos de capital, por ejemplo, tractomulas, maquinaria, ¿cierto? Empezamos a tener que se encarece incluso el concentrado o los fertilizantes o pesticidas para el agro, termina incluso incrementando el costo de los alimentos, así que la devaluación incrementa la inflación y al tener inflación subimos tasas, lo cual hace que nuestra caída económica sea un poco más profunda, por eso estamos sintiendo tantos golpes últimamente en términos del mercado accionario. La desaceleración puede ser un poco más profunda por este punto. Después ya cuando la tasa de cambio se estabilice, ahí sí entraríamos en el escenario de descenso de tasa de interés. Eso quiere decir que una vez el tema de inflación se estabilice, lo que viene a continuación para mediados finales de 2016 sería un descenso en la tasa de interés. Así que el dólar guarda una relación inversa con las acciones y con la economía. Eso para Colombia. Bueno, en cada fase, ¿qué acciones se recomienda comprar? Es importante que en esta primera fase hablamos de activos cíclicos, son los que se comportan mejor con el ciclo económico, así que esa teoría de rotación de sectores nos tiene en cuenta que al principio tenemos que comprar lo que es, bueno, empezamos por la crisis. En la crisis compramos bancos o sistema financiero que los que se salven, ¿cierto? Porque hay que restablecer el crédito para que la economía mejore. Después empezamos a comprar tecnología, consumo cíclico, por ejemplo, un computador, vamos a salir de viaje, vamos a comprar joyería, empezamos a tener todo ese tipo de consumo que no requiere de un gran capital, porque la gente todavía está desempleada, no nos dan para un crédito hipotecario, sino para tarjetas de crédito. Más adelante, cuando la economía se recupere, vamos a comprar sector industrial, industria, y materiales básicos, aluminio, cemento, ¿cierto? La economía ya empieza a tener mayor demanda, más empleo, podemos acceder a un crédito hipotecario, un crédito para vehículo y por lo tanto vamos a crédito hipotecario, crédito vehículo, vamos a tomar hipotecas, vamos a comprar casas y las casas demandan cemento, acero y demás. Así que ya empieza a moverse el grueso de la economía. Y por lo general, cuando estamos al máximo, lo que más se demanda es energía. Es el sector que termina con ese ascenso. Durante las épocas de desaceleración económica nos vamos a volcar hacia los activos defensivos, que no tienen nada que ver con el ciclo. Por lo general, en la etapa 3 se habla mucho de consumo no cíclico, aseo personal, alimento y sector salud. Mientras que ya un poco entrando en desaceleración nos vamos con las famosas utilities o servicios públicos, ¿cierto? Energía, acueductos y demás. Son algunos de los sectores que tienden a desempeñarse mejor durante cada etapa del ciclo. ¿Dónde pueden encontrar información de producción industrial en Colombia? Toda la información está en el DANE. El DANE es la fuente de información. Recuerden, en nuestra página está la presentación y vamos entonces con el dane.gov.co y en la página del DANE van a encontrar toda la información. Aquí tenemos construcción de construcción, hay un calendario económico. En ese calendario económico van a encontrar, por lo general, para épocas del 18 al 20, tenemos lo que es donde está ventas al por menor. Acá está muestra mensual de hoteles. Acá, muestra mensual manufactura y de comercio el 18. Conoceremos cómo está avanzando la producción industrial y el comercio en nuestra economía. Entonces, la fuente más importante para Colombia, el DANE. Y la confianza del consumidor la van a encontrar en FEDesarrollo. FEDesarrollo es la página, la entidad que calcula la confianza del consumidor. En FEDesarrollo van a encontrar la información tanto de confianza del consumidor como la confianza de los industriales. Son las fuentes en donde van a encontrar esos puntos. Aquí están investigaciones, publicaciones periódicas y tenemos, perdón, hice clic antes, encuestas, me voy a encuestas, encuesta del consumidor, encuesta empresarial, aquí está la confianza del consumidor, aquí están las encuestas de desarrollo para encontrar la confianza del consumidor. Bueno, sigamos con algunas preguntas. Colombia con inflación alta y subida de tasas de interés estaría en etapa 2, pero parece 3 por la caída de industria. Bueno, ya les conté que ese tema tenía que ver con la devaluación que sufren las economías emergentes, por lo cual no encaja completamente el modelo. ¿Sería el momento ideal para comprar acciones de Isagen dado que estamos en etapa de desaceleración?
no, Isagen ya se va a vender y por encima de ese precio no van a encontrar posiblemente mayores demandas, así que digamos que no sería coherente comprar Isagen ya a un precio al cual va a ser adquirida. El espacio de valorización ya es mucho más pequeño. Pero bueno, no puedo darles recomendaciones de compra y venta puntuales, así que básicamente digamos que no sería lo más recomendable teniendo en cuenta que ya asimiló el precio de la acción toda la operación de venta. Bueno, vamos con el renta fija, que son, hacemos referencia a renta fija, todo aquello que sabemos cuánto nos va a pagar. Si ustedes abren un CT al 5% van a recibir el 5% anual, contrario a las acciones que se consideran renta variable, porque no podemos asegurar cuánto van a subir o cuánto van a bajar después de determinado periodo, así que no hay garantía de cuánto van a ganar en términos de acciones. Y en renta fija tenemos deuda pública y deuda privada. La deuda pública son los títulos TES, los del gobierno, con los que el gobierno financia su déficit. La deuda privada son los bonos que emiten las empresas privadas. Lo más importante para el mercado colombiano son los TES. Y tenemos también el mercado de divisas, perdón, no, ampliamos un poco TES. Recordemos TES, títulos de tesorería domésticos emitidos por el gobierno nacional, los administra el Banco de la República y financian el gasto del gobierno. Para Colombia son considerados como la tasa cero riesgo de la economía, aunque a nivel mundial el cero riesgo es Estados Unidos. Y según digamos que la etapa del ciclo tendríamos una estrategia. Vamos a hablar entonces de ese punto. Vamos a hablar un poco de renta fija y tenemos lo que llamamos la curva de rendimientos de los test. En el eje X tenemos el plazo, en el eje Y tenemos la tasa de interés que pagan. Supongamos que tenemos bonos a 1, a 2, a 5 y a 10 años. Hay más plazos, pero vamos a tomar esa referencia. Y digamos que la tasa de referencia hoy en día está cerca del 5,25, así que los bonos de un año estarían cerca de esa tasa y a 10 años nos está pagando tasas cercanas al 8%. Entonces, hay una curva que tiene en cuenta el plazo y la tasa de interés. Por lo general, a mayor plazo, mayor tasa, a menos que tengamos un cambio de estructura. Ya miramos. Esta es la tasa cero riesgo para Colombia. Estos son los TES. Si una empresa, que es más riesgosa que Colombia, quiere emitir bonos a 10 años, pues no pagaría 8, sino pagaría 10%. Estados Unidos, como es menos riesgoso, pues estaríamos hablando de tasas cercanas al 2% a 10 años y tasas muy cercanas al 0,25 a un año. Así que esta diferencia que ustedes ven acá, esta diferencia es lo que se conoce como el riesgo país. Así que si Colombia se vuelve menos riesgosa, pues las tasas tenderían a bajar. Si Colombia se vuelve más riesgosa, las tasas tendrían a subir y el spread también. Ese es el spread que se conoce como riesgo país. Entonces la diferencia entre las tasas de la deuda externa colombiana contra la deuda de Estados Unidos nos permitiría definir ese riesgo país. Y es una forma de asimilarlo. Recuerden que a mayor riesgo, si el riesgo sube, vamos a exigir una tasa de interés más alta por esa inversión. Es importante tener en cuenta ese punto. ¿Qué pasa con la renta fija? La renta fija, de pronto algunos no estarán familiarizados con matemática financiera y bonos, pero en términos generales, cuando las tasas de interés en los bonos suben, el precio del bono cae. O sea que la renta fija se desvaloriza cuando las tasas de interés suben. En cambio, una caída de las tasas de interés valoriza la deuda. ¿Eso por qué es? Porque los flujos son constantes. Y si yo pago 100 pesos hoy para ganarme 10 todos los años y que al final me devuelvan 110, pues me ganaría el 10%. Como estos flujos son constantes, si yo pago 120, estaría teniendo una rentabilidad menor. En cambio, si pago 90, estaría subiendo mi rentabilidad. Así que hay que tener en cuenta ese punto. Tasas de interés suben, precios bajan. Tasas de interés bajan, precios de los bonos suben. Así que cuando ustedes consideran que el Banco de la República va a subir tasas de interés, es mejor no estar invertido en títulos de deuda. ¿Por qué? Porque se van a desvalorizar. Por lo general, la gente invierte en títulos de corto plazo. Al ser títulos de corto plazo, si ustedes tomaron un CDT de 3 meses y lo tenían a una tasa del 4%, resulta que subieron las tasas. Ustedes reciben su capital en 3 meses y vuelven y abren otro CDT a 3 meses, pero ya les van a pagar el 5. Se ganan algo que llamamos el riesgo de reinversión. Cuando creemos que hay subida de tasas de interés, solemos invertir en renta fija de corto plazo, nos alejamos del largo plazo. Pero si las tasas de interés van a bajar,
y por lo tanto se van a valorizar, nos vamos a comprar los títulos a 10 años, que ellos son los que más ganancia nos van a dar. Así que la inversión en renta fija o en fondos atados a renta fija es muy interesante cuando tenemos un escenario de descenso en tasa de interés. Así que vale la pena tener en cuenta y recordar que cuando hay tasas cayendo, invertimos en renta fija. Cuando las tasas de interés empiezan a subir, nos solemos alejar de la renta fija o invertir en renta fija de corto plazo. Bueno, vamos con algunas preguntas. ¿Qué paso debo seguir para comprar TES? Bueno, a través de firmas comisionistas pueden adquirir TES. Ya es un proceso que se los explicarán en la firma comisionista. ¿Los bonos en algún momento los puedo convertir en efectivo? Los bonos se convierten en efectivo en su vencimiento. Ahí les van a pagar el capital que invirtieron. O en el mercado secundario, ¿se acuerdan? Negociarlos antes del vencimiento. En el mercado secundario simplemente los venden y lo reciben ese efectivo. Diferencias. Si ustedes compran un bono en 100, el bono ahora vale 90, pero se quedaron hasta su vencimiento, no perdieron plata, porque los bonos al vencimiento simplemente reciben intereses y devuelven el capital, solo que ustedes recibieron una tasa inferior a la que recibían los demás. No obstante, ¿cuándo perderían en un bono? Si la compañía dice no pago. El no pago implica que pueden llegar a perder parte del capital invertido. Si ustedes venden antes del vencimiento, sí van a sentir las fluctuaciones de precio. O sea que esto que comentamos es para el mercado secundario, no para los inversionistas que se los van a llevar al vencimiento. La venta de Isagen, ¿cómo influyen los test de Colombia? No, por ahora nada significativo. Como Pacific es no pago, exacto. Pacific Rubiales hoy está en riesgo, un alto riesgo de incumplir el pago de intereses, de incumplir este pago, pues eso ha tenido o ha generado la desvalorización de sus bonos. Bueno, continuemos. Vamos con el mercado de divisas. Ya hablamos que en el mercado de divisas ustedes negocian una moneda, corrijo acá, por otra. Así que vemos tasas de cambio. Esta es la tasa de cambio en Colombia, dólares por pesos. De las tasas de cambio ustedes deben aprender lo siguiente. La primera es la moneda que van a negociar, la moneda base, y la segunda es la moneda de pago. Por eso en Colombia hablamos de comprar un dólar a 3.300 pesos. Entonces pagamos 3.300 pesos para comprar un dólar. Pagamos 1.09 dólares para comprar un euro, que corrijan, esto es una D. Y pagamos 120 yenes japoneses para comprar un dólar. Las tasas de cambio, recuerden, varían según el desempeño de la economía. En el caso colombiano, a medida que se fortalece la economía colombiana, el dólar se devalúa, el peso se fortalece, la tasa de cambio baja. En desaceleraciones como la que estamos viviendo, el dólar se convierte en un activo donde vale la pena invertir. Así que si este es el ciclo económico, cuando hay crecimiento económico pueden invertir en acciones, en desaceleraciones se alejan de las acciones. Si estamos en crecimiento económico, el dólar va a perder valor, pero en desaceleración económica el dólar puede ganar valor. Entonces, importante, hay una relación inversa entre el dólar y las acciones, el dólar y el ciclo económico colombiano. Bueno, sigamos en nuestro tema. Si tienen preguntas, ya saben, pueden lanzarlas. Vamos con el mercado de divisas colombiano. Se conoce como el mercado spot o de contado. ¿Qué quiere decir eso? Que compro dólares ya para allá. En ese mercado spot no se negocian dólares físicos, sino que se negocian dólares en el mercado interbancario. Si ustedes compran dólares, esos dólares van a ir a una cuenta en el exterior, y si ustedes traen dólares del exterior que vienen claramente de una cuenta internacional, pues van a llegar a una cuenta en el mercado, en un banco local. Así que son dólares interbancarios, no son dólares físicos, van de cuentas de bancos a cuentas de banco. La página oficial del sistema de negociación se conoce como el set-fx.com, el setfx. El setfx les va a mostrar con 20 minutos de retraso la cotización del dólar hoy. Ese ha sido el comportamiento del dólar hoy, con una fuerte apertura al alza por la caída del precio del petróleo. Y de esta cotización del promedio nace la TRM del siguiente día. Aunque hay que retirarle algunas entidades, únicamente bancos y compañías de financiamiento comercial, pero este promedio es muy cercano a lo que sería la TRM para el siguiente día. Así que este mercado negocia de 8 a 1, ahí negociamos las divisas en el mercado local. A través de este mercado se canaliza las exportaciones, importaciones, endeudamiento externa, inversión extranjera, y de ese CDFX también se deriva la TRM. Vamos con una pregunta. Si en el par euro-dólar el dólar es el que se valoriza, ¿ese par se valoriza o disminuye? Listo. Cuando ustedes vean en divisas
vieron la tasa de cambios EUR sobre USD, que yo lo puedo expresar como EUR, para entenderlo mejor, USD. Si el dólar se fortalece, ¿cierto? Si el USD gana valor, en este caso la tasa de cambio baja. Si a Europa le va mejor que a Estados Unidos, la tasa de cambio sube. Esto quiere decir o que el euro dólar subió o que el USD se debilitó. Así que siempre es una pelea y lo pueden encontrar según la ubicación. Si esto fuera USD contra EUR, la gráfica que estamos viendo acá sería inversa. Entonces, esto les ayuda a determinar hacia dónde toma la tasa de cambio según la forma en que expresamos la moneda. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto. Sigamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los ETF. Les voy a enviar a uno o les voy a hacer una recomendación en el canal de YouTube. Pueden ver unos videos de ETF, están disponibles también en la página. Ya les enviaré esa información. Los fondos que negocian como acciones. Hasta el momento, por lo general, asociamos acciones a una inversión en empresa. No obstante, lo que hacen los ETF es crear un fondo. Entonces, vámonos con los ETF. Ellos crean un fondo y ese fondo decide, nos vamos, en Colombia tienen el índice Colcap, así que vamos a tomar un buen capital y vamos a comprar los 20 emisores, o en este caso las 24 acciones que componen el índice Colcap, y lo vamos a comprar en los porcentajes que ellos lo tienen. Así que ellos replican, en cierto modo, el comportamiento del Colcap. Al comprarse las 24 acciones en los porcentajes, pues debería este fondo moverse igual que el índice Colcap. Pero ellos hacen lo siguiente, de ese fondo toman e invierten y convierten, perdón, crean acciones. Son acciones donde el desempeño no dependerá de la utilidad de la compañía, sino del desempeño de los activos que componen el fondo. Así que tenemos una acción que se mueve con base en un fondo. Por eso son fondos que negocian como acciones. Esto permite replicar un índice, un estilo de inversión. De hecho, facilitan la diversificación. Yo ya no tengo que comprarme las 24 acciones por aparte, sino me compro una sola que ya tiene las 24. Incluso puedo crear otro fondo por un sector. Entonces este es el sector energía. O puedo crear y ellos invierten y emiten sus acciones. O puedo crear otro fondo que sea el fondo de empresas relacionadas con el sector salud, ¿cierto? Entonces, hay diferentes estilos de inversión, ya miraremos algunos. Permiten también tomar posiciones en corto y fuera de eso, apalancarse por posiciones en corto y apalancarse. No hay mejor forma de conocer estos fondos, sino con una página. Se llama ETF Database, etfdb.com. Hay múltiples páginas, pero me gusta esta página, vale la pena mirarla. Es una base de datos de ETF. Y podemos irnos aquí a la pantalla, digamos que al monitor de ETF. En este monitor de ETF tenemos un total en Estados Unidos, claramente 1845 ETF disponibles. Aquí están ordenados por la cantidad de activos. Entonces, por ejemplo, este, que es el más común, este lo llaman Spider, más o menos como R2D2, SPDR, y este replica el índice Standard Poor's 500, como si invirtiéramos en el índice Standard Poor's. El QQQ es como si invirtiéramos en el Nasdaq, ¿cierto? Este es de Total Stock Market, es a nivel global. Por ejemplo, puedo invertirme en emergentes o en Europa Pacífico, ¿cierto? Solo en Europa. Este es el Real Estate. A través de un ETF puedo invertirme en empresas relacionadas con el mercado inmobiliario. Puedo invertirme en commodities, gold. Esto es una estrategia de crecimiento. Este es el de mercados emergentes. Puedo estrategia de valor, bonos de corto plazo. O sea que ya no solo vamos con acciones, sino también nos estamos metiendo con commodities, oro, ¿cierto? Con bonos de corto plazo, Europa, sector financiero,
TIPS son bonos protegidos por inflación, son digamos que bonos que están atados a la inflación en Estados Unidos, acciones preferenciales, Japón, ¿cierto? Por capitalización bursátil. Hay múltiples estrategias de inversión. Vean, bonos 20 años, así que tenemos la posibilidad de exponernos a otros sectores, en países completos, a divisas, a renta fija, a commodities, ¿cierto? Bonos, commodities alternativos, divisas, acciones, real estate, mercado inmobiliario. En vez de estar comprando casas, pues compramos una empresa que se dedica a ese negocio o un fondo de empresas que se dedican a ese negocio. También podemos apalancarlos. Vean, 2X. 2X quiere decir Ultra Standard Poor's. Si el Standard Poor's sube 1%, este fondo sube 2. Si el Standard Poor's cae 2%, este fondo cae 4. Entonces se apalancan por 2. Ultra corto en volatilidad, biotecnología, por 2 o por 3. Entonces quieren 3 veces el Standard Poor's, quieren 3 veces corto el Nasdaq, quieren 3 veces acciones energéticas, ¿cierto? 3 veces el índice Dow Jones, podemos tener apalancamiento, multiplica por 2 o por 3 la variación del índice que está replicando. Y en los inversos, si yo hago clic en inverso, esta parte de inverso, al hacer clic en inverso me van a aparecer cortos. O sea que estos fondos ganan si los títulos del tesoro pierden valor. Este fondo gana si el Standard Poor's se cae. Este fondo, si ven, ganó 6%, el Standard Poor's ha caído en esta semana. El Standard Poor's ha caído durante el año 6%, así que este fondo, que es ultra multiplicado por 2, ha ganado 12%. Entonces tenemos inverso crudo por 3, ha ganado 60% durante el año porque el petróleo se cayó 20% iniciando el año. Así que podemos multiplicar por 2, por 3, estar largos y estar cortos y tener una gran cantidad de activos disponibles a través de los ETF. Bueno, acá hay una pregunta, si los ETF se valorizan de acuerdo al comportamiento del fondo, ¿en dónde puede ver este comportamiento? Al igual que una acción. Entonces, si ustedes, les voy a presentar una página que puede ser interesante, stockcharts.com. Pueden hacer análisis técnico de acciones internacionales. Entonces, como son una acción, van a aparecer exactamente igual que una acción. Hay análisis técnico, también hay relación de múltiplos para las compañías. Pueden verlo en la página de quien crea el ETF. Eso es importante, toda esa información está disponible en la página que crea el ETF. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Global X. Segundos, fue para abajo. Global X. Entonces acá aparece Global X. Este fondo, replica Grecia, mineros de plata, uranio, superdividendos, 100 empresas con dividendo. Top Guru replica los gurús, ¿cierto? Entonces aparece Global X. También está iShares. Está tesoros 20 años, biotecnología, mercados emergentes. Entonces, si hago clic en mercados emergentes, aquí me va a mostrar el desempeño de los ETFs de mercados emergentes. Claramente les ha ido horrible y a todo el mundo le ha ido horrible por la coyuntura que estamos viviendo de desaceleración. Pero hay uno que es el DWTI. El DWTI es petróleo corto multiplicado por 3. Ese DWTI que gana multiplicando por 3 la caída del petróleo, pues ha subido casi 3 veces lo invertido, más de 3 veces, 4 veces lo invertido desde noviembre. Eso con la caída del petróleo. Así que ustedes pueden ganar para arriba, para abajo, todo depende de la tendencia del activo. Pueden apalancarse también y esa página de StockCharts es bastante útil para hacer análisis técnico. Tengo una pregunta, ¿qué plataforma demo recomiendas para trabajar con ETF? Bueno, de hecho no tanto plataforma, pero hay una página de internet que se llama marketwatch.com, la uso mucho en el externado para crear nuestro propio juego y de, concurso de negociación de acciones. Así que aquí ustedes pueden crear sus propios juegos. Aquí pueden crear su juego e ingresar en otro juego y tienen disponibles las acciones del mercado internacional. Tienen ETF, acciones multiplicado por 2, por 3. Vale la pena que le den una mirada a, ese portal, marketwatch.com. Bueno, algunas desventajas es que algunos ETF no son muy líquidos, sobre todo por ejemplo los de divisas, tienen que mirar muy bien la liquidez. Los ETF también, como están invertidos en acciones, pagan dividendos, algunos los reinvierten, algunos pagan, tienen que tener en cuenta ese punto y pues los que están apalancados pueden tener costos muy altos que impliquen que la acción siempre tienda a descender. Esos ETF
es importante que lo tengan en cuenta. Los que digan daily, hay unos ETF que dicen daily. Entonces hay unos ETF que dicen daily, por ejemplo el TVIX. El TVIX dice daily 2X. Daily 2X, que esto es el VIX multiplicado por 2, es un índice de volatilidad. Nos ayuda a cubrir escenarios de riesgo. Ese TVIX puede llegar a bajar a cero si no hay un escenario de ascenso, porque siempre hay costos. Todo el tiempo está teniendo costos y esos costos pueden hacer que la cotización del ETF se deteriore de forma significativa. Ese es el comportamiento del ETF. Cada vez que hay costos, pues va bajando, va bajando. Entonces hay algunos costos asociados a las operaciones de ETF. Lo bueno es que los costos son menores que incluso una cartera colectiva. Pueden estar por debajo del 1%. Si quieren ver algunos videos, está en la presentación, estos links de YouTube que están en nuestra página de Bursitia. En la página de Bursitia van a encontrar otras alternativas de inversión en cursos gratuitos y ahí pueden descargar los links. Vale la pena que los revisen si quieren profundizar sobre el tema de los ETF. Y terminamos con los ADR, que son los American Depository Receipt, recibos de depósito, que no es más que un mecanismo para llevar una acción local al mercado internacional. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol es colombiana, ¿cierto? Ahora, las acciones de Ecopetrol negocian en la BBC, pero Ecopetrol decidió bloquear unas acciones, las bloquean, y las llevaron al mercado internacional. De hecho, se las dieron a un banco corresponsal, que ese banco emite los Depository Receipt, recibos de depósito. Hablamos mucho de ADR porque quiere decir American, del mercado americano, pero si yo las llevo a la bolsa de Brasil, hablaré de un BDR, ¿cierto? Entonces, la primera letra tiene que ver con el mercado. Así que es una forma de llevar acciones de un mercado local a un mercado internacional. ¿Qué beneficios tiene para la compañía? Una mayor base de accionistas y fuentes de capital. Para los inversionistas, mayor liquidez en su negociación. Digamos que eso mejora la liquidez y asimilar las noticias. Pero en cierto modo lo que pasa aquí en Colombia pues también va a pasar en Estados Unidos con un poquito de ajuste de tasa de cambio. Si el dólar cambia pues deberán mantener el mismo valor. La idea es que tengan el mismo valor aquí que afuera. En Ecopetrol, el ADR se conoce como el SIP. Vamos a tener acá, voy a mirar algunas ETF, bueno, aquí ven unos ejemplos de ETF que ya vimos. Y ADRs, por ejemplo, aquí está Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol está en naranja y este es el ADR de Ecopetrol. El ADR de Ecopetrol se conoce como EC, ese es el mnemotécnico. Hay una pequeña diferencia y es por la devaluación. Por lo general van muy de la mano, pero cuando tuvimos la devaluación, en Estados Unidos ellos se llevan la devaluación, o sea, el ADR pierde mucho más. Aquí está el SIP de Bancolombia. Voy a anotar los Ecopetrol, SIP de Bancolombia, el ABH de Avianca Holding y Aval. Son los mnemotécnicos para encontrarlos en la bolsa de Nueva York. Aquí tenemos el SIP de Bancolombia y tenemos SIP de Bancolombia y Ecopetrol. Colocamos esos dos simplemente de ejemplo para que vean la diferencia por el dólar. Entonces ellos tienen el mismo comportamiento, pero el dólar le favorece, cuando el dólar se devalúa, o sea, el peso colombiano gana terreno, le favorece el ADR. Si el dólar pierde terreno, eso hace que el ADR pierda mucho más que el mercado local, pero digamos que se mueven en la misma dirección. Esos son los ADR, son mecanismos para llevar las acciones al mercado internacional. No obstante, quiero que vean lo siguiente. Aquí no está el precio, pero si yo les digo que no tienen el mismo precio, sino que Ecopetrol aquí en Colombia vale menos de 1000, pero que en Estados Unidos está cotizando, vamos a mirar cuál es la cotización en este instante de Ecopetrol, vamos a mirar EC a través de stockcharts.com y Ecopetrol vale 5,86. ¿Cómo así que Ecopetrol vale más o menos cerca de 20.000 pesos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque un ADR de Ecopetrol representa 20 acciones. Hay una tasa de conversión, no todos son 20, algunos son 4, 8, a veces van 1 a 1,
¿cierto? Hay una tasa de conversión que lo hacen para llevar el valor de la acción local a un precio representativo para una compañía similar en los Estados Unidos. Si Ecopetrol cuando salió el ADR valía 2.000, si lo hubiéramos llevado a una tasa de 2.000 hubiera sido a $1, ¿cierto? Para ellos $1 es una empresa muy pequeña o que está mal, así que lo que hicieron fue multiplicarlo por 20. Cerca de $20 fue el inicio de la ADR. Hay una tasa de conversión, pero esto simplemente ayuda a que una acción local negocie en un mercado extranjero. Eso quiere decir que a través de la bolsa de Nueva York y demás bolsas en Estados Unidos, ustedes tienen acceso a prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo quiere tener o cotizar en ese mercado. Tienen acceso a Petrobras, LAN de Chile, Banco Nacional de Grecia en Grecia, Banco Santander de España, así que tienen prácticamente acceso a todo el mundo. Y hay diferentes niveles de ADR. El ADR cotiza en el mercado OTC, es un mercado mostrador, es un mercado que no es una bolsa de valores. Nivel 2 es una bolsa y nivel 3 sería una emisión, bien sea en el OTC o en bolsa. El ADR de Ecopetrol es nivel 2, cotiza en una bolsa de valores. El ADR de Bancolombia y Avianca son en nivel 3 porque fueron hechos una emisión en el exterior y aunque no figuran noticias, acciones de ISA, Éxito, Grupo Sura, Nutresa, Semargos tienen ADR, pero cotizan en el nivel, Isagen, perdón, Isagen también en el nivel OTC, nivel 1. Por eso tenía unas gráficas acá para mostrarles del Banco de Irlanda que dice OTC. Si ustedes ven acá, este es el ADR del Banco de Irlanda que negocia en el mercado OTC. La liquidez es menor. También tenemos el ADR del Banco Nacional de Grecia. Entonces está mercado OTC. Los ADRs son mecanismos para llevar acciones de una bolsa local a una bolsa extranjera. Entonces, este fue un rápido mirada al ciclo económico y algunos instrumentos. Los ETF les permiten diversificar, vale la pena que los tengan en cuenta. Y si están en el mercado internacional, pues aprovechar los ADRs para poder invertir prácticamente en todo el mundo. Bueno, vamos con el preguntas para terminar. Tengo una pregunta, ¿qué plataformas demo? Ah, ya la había contestado. Si el máximo que se puede ganar en corto es el 100, cuando la compañía entra en quiebra, en ese momento se podría encontrar comprador para poder cancelar la orden. Sí, por lo general esas acciones siguen negociando muy poquitos. Sí, claramente pierde liquidez y por eso a veces aparecen los short squeeze, que son ascensos rápidos cuando las operaciones en corto no se pueden cerrar. ¿Qué pasa con Pacific? Hay una diferencia grande entre Canadá y Colombia a lo que cotiza la acción. Bueno, la diferencia puede ser la tasa de cambio, pero veamos un poco en las gráficas si tenemos alguna. Ustedes en esta página de StockChart también pueden ver pre.to. Aquí está, de Canadá está a 0,46, que si lo llevamos a una tasa de cambio no estamos cerca de los 1.500, no hay ninguna diferencia. En este caso es 1 a 1 con la acción de Pacific Rubiales. Bueno, entonces hasta aquí esta sesión. Nos vemos el día lunes. Continuaremos este camino hasta el día jueves. Terminaremos este curso virtual gratuito Bases para invertir en acciones. Muy buen fin de semana para todos.